Buenas tardes. Hoy vamos a estando compartiendo este webinar sobre los sistemas de alimentación interrumpida, o también los llamados AI, o los UPS, y también vamos a hablar un poquito sobre el portafolio de los reguladores y los estabilizadores. A todos los presentes, tenemos dos documentos que pueden ir descargando. Uno es el enlace para que puedan descargar el software con el cual vamos a hacer los cálculos. Y el otro documento es la presentación que vamos a ir hoy exponiendo. Ese es el otro documento. Vamos a esperar unos breves minutos más, unos par de minutos mientras se conectan, para dar inicio a este webinar. Reitero, pueden ir descargando el software que está con enlace y el webinar, que es el documento de la presentación de hoy día. Si alguien me confirma que están escuchando bien y están viendo la pantalla, por favor. A ver, hola. Está bien. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias. Les reitero, hay dos documentos que están ahí. Por favor, descarguen. Un documento es un documento Word en donde van a encontrar el enlace para descargar el software. Descarguen el software con el cual vamos a hacer los cálculos. Este software les va a servir para que puedan hacer todos los cálculos de los UPS, tanto interactivos como online, que vamos a verlos ya. Y el otro documento, bueno, es la presentación que vamos a exponer hoy día. 2 minutos más y damos empiezo a nuestro webinar. Bien, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Juan Copa Mayorga. Soy ingeniero en electrónica y en sistemas.
y trabajo en Digicor desde el año 2008. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy vamos a ver los sistemas de alimentación ininterrumpida, o también conocidos como SAID, o los UPS, y también los reguladores y los estabilizadores. Para los que recién se han conectado, hay dos documentos que deben descargar. Uno es un documento Word en el cual van a encontrar un enlace para descargar el software con el cual vamos a hacer los cálculos. Y el otro documento es un documento PDF que es la presentación de lo que vamos a exponer. Como sabemos, todos los sistemas mediante de seguridad necesitan tener respaldo, necesitan recibir una alimentación de calidad, y es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, cuando instalamos un equipo de seguridad, tenemos tres cosas que tomar en cuenta. Con qué tipo de cable vamos a instalar. Tenemos que dar protección al equipo con estabilizadores, tanto con aceramiento, protector de red. Y lo más importante es el respaldo a la información. Por ejemplo, si instalamos un sistema de cámaras y no hay un UPS, bueno, si se entra el ladrón a robarse las cosas, por lo menos necesitamos unos 5 minutos que se grabe. Entonces, tenemos que tomar en cuenta bien esto. Justamente los sistemas de alimentación ininterrumpida van a ser si es que se va la luz, o por ejemplo, si hay un corte, entonces estos nos van a seguir dando la alimentación para que los equipos vayan funcionando durante ese tiempo que no exista. ¿Y cuánto tiempo van a estar funcionando? Eso dependiendo del tamaño del UPS, de la carga, vamos a poder hacer el cálculo exactamente del tiempo que uno se requiere. Lo que es importante para los equipos y tengan un funcionamiento óptimo es tener una calidad de servicio. La calidad de servicio es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico. Eso tiene que ver con la continuidad del suministro, que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. La calidad de producto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea, los estabilizadores tienen que ser con una forma de onda sinusoidal, o los UPS tienen que tener también una forma de onda sinusoidal, y cualquier perturbación a esta forma de onda, la carga puede malinterpretar la calidad. Si es que hay una onda totalmente distorsionada, puede malinterpretar, tal vez confundiendo con la frecuencia, entonces esto puede hacer que se calienten los equipos. Es importante tomar en cuenta eso. En el caso del CDP, si nos da esas características que nos garantizan tener una forma de onda sinusoidal. Ahora tenemos dos cargas. La carga lineal, que es la que no va a deformar nada, y la carga no lineal, que es la que puede causar esas deformaciones. Entonces, todo eso tomamos en cuenta. CDP es una marca, como bien aquí dice, Chicago Digital Power, que tiene todas las certificaciones, tanto la certificación ANOM, que es la norma mexicana, como la más importante, tal vez que nos caracteriza, la norma UL, la CED, ahí está la RO también, la comunidad que es para la norma del medio ambiente. Bueno, esta norma UL es bien importante, ¿no? Una cosa diferente que es una norma y que es un estándar. Esa es una norma, no un estándar. Un estándar es algo opcional. En cambio, una norma es una cosa, algo de cumplimiento obligatorio. Era esa diferencia entre norma y estándar. Entonces empezaremos viendo un poquito el portafolio de los reguladores. Un estabilizador de tensión o regulador es un equipo electrónico, puede ser electromecánico, destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, puede ser de 230 voltios a 380 voltios.
aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o sea más alta, el valor de utilización. Ahora, la precisión de un estabilizador es la exactitud de la tensión de salida del estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentajes, más o menos 5%. Y cuanto menor es el porcentaje, es más exacta la tensión de salida y mejores prestaciones tiene el estabilizador. Se utiliza para proteger cargas de tipo informáticas, televisores, etc. La clasificación de los estabilizadores existen tres tipos. Estabilizadores por paso, que son como los reguladores automáticos de voltaje, la ABR, ¿no? O los estabilizadores continuos o los estabilizadores ferroresonantes. Nosotros vamos a ver ahora los estabilizadores por paso, que son los estabilizadores de baja potencia. Los estabilizadores continuos y los estabilizadores ferroresonantes son estabilizadores de mayor potencia, en uso casi industriales, no tanto así domésticos, o son para cargas grandes. Entonces, pero vamos un poquito a describirlos estos. Aquí podemos ver un poquito lo que es un estabilizador, por, digamos, los continuos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una pequeña leída ahí para que ya lo van a ver ustedes. Solamente es para nombrarlos, ¿no? Los ferroresonantes. Los ferroresonantes igual. Para no un poquito adentrarnos y no tener más tiempo. Vamos a un poquito a enfocarnos en los... A ver, los estabilizadores electrónicos por pasos, o sea, los reguladores automáticos de voltaje, además de estabilizar la tensión de salida, deberá caracterizarse por los puntos, por ser el filtro contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia. Bueno, todo lo que está ahí en los puntos tenemos que tener muy en cuenta. Además que tiene que tener un buen rendimiento, etcétera. Pero, ¿cómo funcionan estos estabilizadores? Poquito vamos a ver rápidamente para un poquito enfocarnos en esto. Un estabilizador por pasos, el principio de funcionamiento de estos estabilizadores se basa en la elección de una u otra derivación de un autotransformador según el valor de la tensión de entrada. El modo de operación básico de un estabilizador lo muestro ahí en la figura. Por ejemplo, trabaja con control microprocesado, de tal manera que cualquier variación va tomando las muestras y va cambiando a través de un relé a la salida. Pues lo llamamos por pasos. También es importante que estos estabilizadores en su entrada cuentan con un protector de picos. Pero el estabilizador por pasos, las medidas de potencia de corriente alterna se relacionan así. Y podemos ver que los watts es volt-ampere por el factor de potencia. Todas por ejemplo, las PCs utilizan fuentes de potencia tipo las switchadas, y por lo general el factor de potencia está entre los 0,06 a 0,7. También los estabilizadores pueden estar 0,5. Entonces, y la mayoría llevan estos protectores de pico que está basado en un varistor que limita el pico a un nivel inferior, de tal manera que así va a poder proteger la entrada de los picos. Por ejemplo, todos los reguladores, los UPS cuentan con estos varistores en lo que es en CDP. Entonces, ahora veamos unos cuantos modelos de estos reguladores. Tenemos por acá, por ejemplo, el ABR 604, que en realidad nos indica que tiene que es de 600 volt-ampere,
y este 4 nos indica que tiene 4 tomas, o sea, se pueden tener 4 tomas para poder conectar. Aparte que tiene también sus tomas para 5 voltios, para salir para USB, para que puedan cargar sus celulares, tablets, etcétera. Este otro tenemos el ABR, el 1808, esto nos indica que es de 1800 volt y tiene 8 tomas, 4 por acá y 4 por acá. El R Smart 751, bueno, es un regulador que tiene, por ejemplo, 720 watts. Entonces, tiene tres salidas con 1 ampere y una salida que sería con 2 ampere. Entonces, ahí tenemos nuestros reguladores. Todos estos reguladores cuentan con los que hemos indicado anteriormente, con sus varistores. A la salida están siendo bien protegidos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, para ir avanzando, los sistemas de alimentación, sobre los UPS. Bueno, en realidad, hablar de un UPS es bien amplio. Entonces, como contamos con 1 hora, vamos a enfocar un poco más a la parte de los interactivos y bueno, más a la parte de los cálculos para ganar tiempito. Entonces, tenemos 2 tipos de UPS, los interactivos y los online. En realidad son 3, pero vamos a enfocarnos en esos 2. Un UPS, o sea, un sistema de alimentación interrumpida, también conocido por sus siglas en inglés, ¿no? Es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión. Bueno, el UPS es un invento que ahí abajo puse un poquito para que podamos ver. Entonces, estamos viendo de que el UPS está para poder solucionar o proteger de las anomalías eléctricas. Las anomalías eléctricas, que en realidad son ahora que tenemos 9, se llaman, por ejemplo, que mayor la tensión, bajo la tensión, subida de tensión, tensión baja, tensión alta, ruido eléctrico, variación de frecuencia, conmutaciones transitorias, distorsiones armónicas. De todas estas anomalías, las que más difíciles de poder detectar son las distorsiones armónicas, porque esas no podemos verlos, por ejemplo, ni con un tester, con voltímetro, no se los puede ver. La única forma de poder verlos es con un osciloscopio. Cuando hay estas distorsiones armónicas, por ejemplo, si estuviéramos con un pez grandecito, entonces a veces alguna vez me pasó que, por ejemplo, dar servicio a un motor, se quemaba y se quemaba, no duraba casi nada el motor, es porque estaba siendo alimentada con una forma de onda totalmente distorsionada. Entonces, estaba malinterpretando la frecuencia, eso es lo que hacía que se quemaba. Entonces, la única forma así de poder solucionar a través de un UPS, entonces el UPS que te entrega una onda limpia, o sea, totalmente una onda sinusoidal pura. Ese es un UPS online. Ya. Entonces, las armónicas, esto, bueno, es decir, son múltiplos de la señal de entrada. O sea, son múltiplos. Entonces, nos van a formar ese tipo de onda, o sea, cuando se suman. Pero vamos a ver un poquito con esta es la onda sinusoidal. De esta onda sinusoidal, por efecto de la carga que no son lineales, se generan unas armónicas. Entonces, por ejemplo, si sumamos estas armónicas, integramos o los juntamos, entonces, al sumarse estas armónicas, nos va a dar esta forma de onda. Entonces, esta forma de onda ya puede ser mal interpretada por una carga activa. Entonces, eso es lo que es la parte más difícil para poder solucionar. Bueno, siempre se soluciona esto. Había varias formas antes, con unos filtros, se colocaban unos transformadores digamos, de aislamiento, etc. Pero la mejor solución que ahora tenemos son los UPS. Los UPS online van
solucionar totalmente ese problema de las distorsiones de lo que son las armónicas. Y las anomalías son frecuentes, sí, son frecuentes. Por ejemplo, las de tipo 1, que es de la luz, la 2 y la 3 suelen pasar más desapercibidas, y la causa más habitual somos nosotros mismos u otros consumidores de electricidad, próximos a conectar o desconectar equipos de alta capacidad cuando arrancan aire acondicionado, baja la intensidad de la luz, etc. Las de 4 y 5 suelen ser un poquito más, no tan así. Los vemos habitualmente en zonas rurales, por ejemplo, cuando un consumidor es al principio o al final de la línea. Entonces puede pasar esas anomalías. Las anomalías como la 7 y la 8 son un poquito más difíciles de detectar, pero como ya las 9 son las más raras. Las que no pasan, prácticamente se puede solamente detectar con un osciloscopio, no podemos, digamos, ver una distorsión de armónicas o un voltímetro, etcétera. No se puede. Entonces, es un poquito más difícil de detectar. Pero para la solución son los UPS online. Entonces, para poder ver los UPS, por ejemplo, tenemos 3 clases de UPS o topologías del sistema de alimentación interrumpida, según la tecnología. Los offline, que solamente solucionan tres anomalías, y por lo general son UPS, ¿sabes? Que tienen onda cuadrada y todo eso. Prácticamente CDP no fabrica ese tipo de UPS, ya son 3 anomalías. La siguiente UPS sería la online o la línea interactiva. Esta soluciona las 5 primeras anomalías, ¿ya? Y finalmente tenemos los UPS online, que es el UPS que va a solucionar todas las anomalías, incluyendo el ruido, incluyendo las distorsiones armónicas, o sea, la deformación de forma. Él nos va a entregar una forma de onda totalmente limpia, pura, sinusoidal. De esta manera vamos a poder garantizar a la carga. A ver, ahí dice, le escucho un poco lejos. ¿Ahora sí está bien? Ahora está bien. Bien. Vamos a ver entonces los dispositivos, cómo funciona un UPS interactivo. Un UPS interactivo, por ejemplo, funciona, tiene 2 modos de funcionamiento. El modo de línea recibe la tensión y va a ir cargando, va a ir alimentando un cargador. El cargador se ocupa de cargar las baterías, pero al mismo tiempo él tiene un regulador. O sea, un UPS, cuando está en modo de línea, principalmente está trabajando como un estabilizador, como un regulador. Cuando va subiendo, bajando las tensiones, por eso que va a solucionar las primeras 5 anomalías, de tal manera que la carga la va a ir dando tensión constante. El segundo modo de funcionamiento es el modo en el que ya no hay la luz. Entonces él toma la energía de la batería, o sea, y tiene un inversor que va a convertir de la corriente directa a la corriente alterna, generando una forma de onda sinusoidal estabilizada, y esa es la que va a alimentar a la carga. Yo les digo, pues el UPS, cuando está en este modo, él nos va a entregar una onda totalmente sinusoidal pura, sin deformaciones. Entonces, para que la carga pueda trabajar bien. Ya, también ya. Sí, perfecto. Bueno, los UPS. Acá tenemos, por ejemplo, unos 2 UPS. El UPR de 508, que es un UPS de 500 volt y nos va a entregar una salida de 250 watts. O sea, ¿por qué es esto? O sea, el UPS tiene, en cuanto a las potencias, tenemos tres tipos de potencia. La potencia aparente, que serían los 500 volt. O sea, esos 500 volt es lo que él va a consumir de la red. Y luego tenemos la potencia real, que serían los 250 watts. O sea, va a poder brindar
250 watts de carga puedes cargarle a este UPS. ¿Y dónde está la otra parte? Como tiene un rendimiento de 0,5, es la potencia, digamos, reactiva, es la que ella se lo consume. Como nada es gratis, como decimos, entonces ya están 500 amperes, va a llegar a 250 y el 250 se lo consume por su trabajo, ¿no? Entonces es así más o menos el precio. El otro UPS que tenemos, el de 751, por ejemplo, se consume 750 volt y va a entregar a la carga 350 watts. Entonces, eso es. Entonces, al UPS tenemos que medir primero 750 volt. Yo necesito ese dato ¿para qué? Para poder calcular cuánto necesito de total de corriente para ciertos lugares. Y el otro, que es la potencia real, los 350 watts, que está expresada en watts, esa potencia es la que yo puedo ofrecer a la carga. Entonces, a este UPS, por ejemplo, el Smart 751, yo no puedo darle una carga mayor a 350, porque si le cargo mayor a 350, el UPS se me va a caer. Entonces, lo máximo que yo puedo es 350 watts. A ver. Bueno, a diferencia de los UPS interactivos, vamos a ver una breve pasadita a lo que es un UPS online. El UPS online, mire, ¿cómo trabaja? Entra por el modo de línea, se va a un cargador, pero al mismo tiempo que él va cargando, ¿él qué hace el UPS? Convierte la corriente alterna que tomó de la red en corriente directa. O sea, en ese momento, al convertir en corriente alterna a corriente directa, todas las deformaciones que vienen en la forma de un ruido, o sea, ahí muere. Luego, él, como tiene un inversor de esta corriente directa que ha convertido, vuelve a convertir en corriente alterna. O sea, él genera su propia forma de onda. Ahí puedo yo decir que digamos, generar en qué frecuencia, en qué valor, etcétera. Por eso que estos UPS se llaman de doble conversión. Y bueno, y a la carga va a entregar una señal totalmente limpia, una forma de onda sinusoidal. De esta manera va a poder garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos. Eso es cuando está en modo de línea. Cuando entra en modo de batería, lo que hace es tomar la energía de las baterías y convertirlas acondicionar su voltaje, ¿no? Y luego entra el inversor de corriente directa a corriente alterna. Entonces, de esta manera es que él como es en línea, la carga nunca, en ningún momento se va a enterar cuándo cambió, porque esta es de corriente directa a corriente directa, no es de corriente alterna, entonces no hay cambio de fase ni nada de eso, entonces siempre va a estar fase neutro o fase, etcétera. O sea, esa es la diferencia entre un UPS online y un UPS interactivo. Pero un UPS online tiene un tercer modo de funcionamiento, que lo llamamos el modo bypass. En este modo de bypass, en los UPS online de CDP tenemos dos modos de bypass. El modo bypass, que es el mecánico o el físico, que es una palanca que tiene para poder hacer. En este modo de bypass, prácticamente la corriente de la red se la traslada a la carga. Entonces, al hacer las instalaciones, hay que tomar bien en cuenta las fases para no variar. Por ejemplo, si están alimentando un motor eléctrico, si fuese trifásico, entonces para que no invierta el sentido de giro del motor. Una fase que esté invertida, se va a invertir el sentido del motor. Sería una tragedia, entonces, eso toma en cuenta. Y el otro modo de bypass es el bypass electrónico. El bypass electrónico nos sirve para poder entrar al UPS, a modificar la programación o para colocar ciertos parámetros que se necesitan en el UPS.
Entonces, dos tipos tiene. Entonces, el UPS Online tiene sus tres modos de funcionamiento. El de línea, el de batería y el modo bypass. Bien. Esperamos que más adelante podamos ver un poco más detallados de estos UPS, son un poquito más largo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un UPS Online que tiene esas características. Pues en caso, el UPS Online, por general su rendimiento es de 0,9 o 1. O sea, si él consume 1000 volamperes, en este caso 3000 volamperes, entonces su salida será de 2700 watts. O sea, un factor de potencia de 0,9. Bueno, ahí lo tenemos el UPS. Si un UPS, por ejemplo, es de 3 kVA, entonces 3 volamperes, 3000 volamperes, tendremos una salida de 2700 watts, o sea, su rendimiento, su factor de potencia es igual a 0,9. También en CDP contamos con UPS trifásicos, que seguramente más adelante ya podemos ver. Bien, ahora vamos haciendo que nos alcance el tiempo, vamos a ir a hablar de cómo vamos a calcular el tiempo de respaldo. Cualquier pregunta que puedan hacer, pueden también hacer, no hay problema, para que así no nos vamos a perder al final, después con tener otras preguntas, no pueden hacer algunas preguntas que necesiten. Y les reitero a los que están presentes ahí que hay dos documentos, donde uno es un enlace, dice enlace CDP, ese enlace van a poder bajar la calculadora, o sea, el software para calcular el tiempo de respaldo de los UPS. Y el otro es la presentación. Vayan bajándose mientras vamos avanzando, para así juntos hacer los cálculos. Bien. En realidad, cuando hacemos estos cálculos, lo que hacemos es tomar, o sea, las baterías lo que usan son energía, ¿no? Energía. Entonces, podemos decir una carga eléctrica, o sea, cantidad de electrones. Entonces, esta cantidad podemos nosotros un poquito decir en cuánto acuerda al flujo que vamos a tener, o decir en cuánto tiempo se va a descargar las baterías. Entonces, prácticamente el cálculo se refiere a eso, a ver cuánto de energía tengo, en cuánto tiempo voy a descargar se puede descargar esas baterías. Entonces, es eso. Entonces, para eso un poquito veamos lo que son las baterías de CDP, para conocerlos. Por ejemplo, la batería sabemos, ¿no? Entonces, eso no hay mucho de discusión. Pero, sin embargo, aquí tenemos la unidad de las baterías. Hay que tomar en cuenta la capacidad de la batería. Es la cantidad de electricidad que acumula una batería. Viene a ser como el producto de la corriente a la que se descarga, multiplicada por el número de horas de descarga. Durante todo el proceso, la batería deberá mantener un voltaje en bornes mayor o igual. Por ejemplo, si está mala, 5, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una batería, las unidades, es muy importante esto, tomen en cuenta, está en voltio y en amperio hora. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, 12 voltios. Eso dice, por ejemplo, que esta batería a mí me da en sus bornes 12 voltios, pero con 7.5 amperes hora. ¿Qué es eso? O sea, yo tengo esta batería 12 voltios con 7.5 amperes durante una hora. Y listo, se acabó su energía. Entonces, si yo hago que fluya menos corriente, entonces pues también durará más tiempo, ¿no? Pero el cálculo para la carga y la descarga de una batería no es lineal, o sea, no puedo yo decir, a ver, si en una hora me consume 7.5 amperios, en media hora me va a consumir 3.75, así. No se puede hacer ese cálculo. Podríamos tener un error, porque la carga o la descarga de una batería no es lineal, es logarítmica. Entonces, no se puede hacer un cálculo lineal ahí. Vamos a ir viendo más adelante sobre esto.
Lo otro importante de las baterías de CDP es que estas baterías, por ejemplo, pueden durar hasta 5 años en vida durante un servicio flotante. ¿Qué es servicio flotante? El servicio flotante es cuando la batería siempre está cargada, siempre está recibiendo carga, se va descargando y va cargándose, pero nunca está, se deja totalmente, ¿no? O puede, digamos, dejar de servir la batería o más de 200 ciclos de descarga por mundo. O sea, cuando la batería se descarga vacía, entonces, bueno, pues ahí ya es un ciclo. Si esto pasa 260 veces, puede pasar en un año, puede pasar por una carga que un ratito, de repente la hacemos descargar 3, 4 veces. Eso es un dato general. Entonces, estas baterías duran esa cantidad, o sea, o 260 ciclos o durante 5 años. Pero también hay una solución para que esto podamos tener en cuenta la duración de estas baterías. Siempre va a durar 5 años, siempre y cuando esté en este valor. En una temperatura entre, mire, 17 a 21 grados, que es la temperatura, lo que conocemos el estándar en cableado estructurado, ¿no? Todos los equipos deben trabajar entre 17 a 21 grados centígrados. Entonces la batería está en lo mismo. Si estamos manteniendo en esa temperatura, vamos a garantizar que dure 5 años. Y si es que está a una mayor temperatura, bueno, digamos, si está a una temperatura de 40 grados, por ejemplo, o 30 grados, entonces ya va a durar menos tiempo, ¿no? Va a durar 2 años o 2 años y medio, etcétera. Eso es el otro que tenemos que tomar en cuenta. Aparte de eso, que en el dato de las baterías, tenemos varias otras curvas de las cuales se sacan las. Ahí tenemos la curva de carga y la curva de descarga, ¿no? Entonces, de aquí sacamos ciertos valores para hacer nuestros cálculos. Aquí un poquito para que lo vayan viendo más adelante y lo vayan viendo, es servicio flotante, ¿no? Y cada vez es verificar los voltajes de la batería, cada 3 meses es recomendable igualar las cargas por una vez. Esto mayormente se hace cuando son UPS online. Pero en UPS interactivos no es tanto, ¿no? Porque las cargas, la obtención de corrientes no es constante, no es tanto así. Entonces, para eso generalmente lo que se hace. Lo otro importante para el buen funcionamiento de un UPS, más que todo online, en los interactivos no tanto, pero aunque es muy importante que tenga su aterramiento, el aterramiento que tenga en el UPS, a veces, no sé, en las borneras llevan con 3 bornes el aterramiento. Es muy importante esta parte también, hay que tomar en cuenta siempre, ¿no? Entonces, el aterramiento, por ejemplo, para los equipos de seguridad, por ejemplo, es de mayor o menor o igual a 5 ohmios. Ese es el valor del aterramiento. O sea, la tierra que medimos, ¿dónde mide la tierra? Yo voy a medir la tierra entre las. Ese valor viene dado cuando la corriente va a la tierra, entonces va a ir para la jabalina. El momento en que pasa la corriente, cuando los electrones saltan de la jabalina hacia la tierra, entonces ahí en ese momento, en esa barrera, es qué resistencia encuentra. Ese es el valor de la resistencia que se mide. Entonces, si es que es menor o igual a 5 ohmios, entonces en ese valor está. Cuando no se consigue esto, pues ya tenemos que tomar en cuenta de tener bentonita, ¿no? De tener gel, etcétera, para poder hacer que sea más que sea más que la barrera, o sea, la resistencia entre pasar de la jabalina hacia la tierra sea menor. Entonces, este es el aterramiento con el cual medimos el valor. Bueno, medimos con Megger o termómetro, etc. Y cuando no hay este equipo, ¿qué hacemos? Pues recomendable, por ejemplo, si tenemos un taladro, lo ponemos entre fácil nuestra jabalina y tiene que funcionar el taladro tal cual como si estuviera enchufado a una corriente, porque la tierra es el mejor conductor, entonces tiene que funcionar. Si no, la jabalina no está instalada, no está haciendo su guardia, no tiene mal. O lo otro es, por ejemplo, tomamos la medida entre neutro y tierra, tomamos
un voltaje mayormente entre 2 a 2.2, entonces este valor va a dar, más o menos estamos un poquito cerca a los más o menos igual, o sea, a menor igual a los 5 ohms, más o menos cerca por ahí. Y toma en cuenta eso. Lo otro bien importante también es, digamos, que cuando instalamos un UPS online, por ejemplo, tenemos que, como decir, el neutro de nuestro UPS tenemos que colocar a la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar. A veces medimos, vamos a medir como un ruido. Entonces, si no está diferenciado, va a haber un voltaje entre el neutro del UPS y la tierra, va a haber unos 30, 40 voltios, puede haber, pero es porque no está diferenciado. Siempre para diferenciar esto no hay un problema, está normado. Las fábricas tienen una norma y eso está permitido, hacer esa diferencia. El UPS online también tenemos que, él funciona como un software, se puede hacer monitoreo de software, que es el Upsilon. Todos los interactivos de CDP funcionan con este software, vienen en un sobrecito, el disco para instalarlo, etcétera. Entonces, y no es nada nada difícil con este software, no es nada del otro mundo, ¿no? Con este software podemos hacer que envíe a nuestro correo cuando el UPS falló, podemos decir que ya se va, ya podemos ver si se está acabando, etcétera. Pero es un monitoreo local. Esto es un monitoreo local. Los UPS, en cambio, online se puede monitorear remotamente a través de una tarjeta SNP. Una tarjeta SNP, mediante una UPS pública, podemos ver desde donde sea, podemos verificar el estado de nuestro UPS, o sea, monitorear remotamente. Pero online no. También el UPS online se lo puede monitorear localmente. Aquí están algunas configuraciones que ustedes van a ir haciendo para ver el colgón de nuestro correo, etcétera. Ellos van a ir viendo. Bien, se nos va yendo la hora y vamos a acabar cabalito. De todas maneras, ahora nos toca ver ya la parte más importante, tal vez la parte más interesante de nuestro webinar, que es los cálculos, ¿no? Que son los cálculos. En cuanto a los cálculos, hay dos formas. Una que es la parte matemática o los que es por software. Pero vamos a ver cómo se hace matemáticamente para un poquito ver cómo se ha construido el software. Para calcular el tiempo de respaldo necesitamos conocer todas las variables. La potencia de la carga, que es la potencia real. La potencia del UPS o la potencia aparente, como decir, los 750 volamperes, esa es la potencia aparente. El factor de potencia menor o igual a 1, o sea, que es el coseno phi, es el que llamamos 0,7, 0,6, 0,5, en los online 0,9, etc. Luego necesitamos conocer el número de baterías del UPS. Luego los amperios hora de las baterías, el factor de carga en porcentaje, la intensidad de descarga, la constante de descarga, el número bancos de baterías, si en caso de estos online, ellos llevan bancos de baterías para poder alargar más el tiempo de respaldo. Y finalmente el número total de baterías de los bancos y del UPS. Y con esto vamos a poder obtener el resultado del tiempo total de descarga, el tiempo de respaldo de minutos. Ahora, claro, para cada uno hay que hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, para obtener el factor de carga, la intensidad de descarga, la constante de descarga, hay que hacer unos cálculos. Un poquito más largo, no nos alcanzaría en eso de hacer, pero los vamos a nombrar. Pero los que ya saben hacerlo también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es con esos datos, tenemos una fórmula a la cual a esta fórmula ustedes se reemplazan esos valores de lo que es esta, a los amperios hora, la intensidad de descarga, la constante de descarga, etcétera, y vamos a tener el tiempo de respaldo. Desde tiempo de respaldo, entonces, vamos a poder
hacer. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, decir, tengo una cierta carga y luego yo quiero saber cuánto tiempo de respaldo hay, por cada UPS tenía que hacer un cálculo, por cada UPS hacer un cálculo. Es un poquito, vamos a tardar un poquito de tiempo para conocer, ¿no? Entonces, para ello contamos con un software. Este es el software en el cual si yo coloco 250, tengo que ver, para ello contamos con este software, que estos, por ejemplo, si yo tengo una carga de 250 watts, que coloco en watts, entonces le doy calcular el tiempo y me va a calcular una lista de UPS. Entonces, aquí lo que ha hecho el software es calcular por cada UPS. Como tenemos una base de datos que está en este, vamos a ver el sitio cómo instalarlo eso. Entonces, por cada UPS, él ha calculado el tiempo. O sea, en horas y en minutos. Esta es la potencia del UPS. Entonces, por ejemplo, para esta carga, yo tendría, por ejemplo, si voy a utilizar uno de 6 kVA, tendría 4 horas y 25 minutos. Si voy a utilizar un UPS, un UP11, vuelvo a tener 1 hora, 1 minuto. Y así. A ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Espero que hayan descargado el software. Cuando descarguen el software, van a encontrar esta carpeta que dice CDP. Esta carpeta lo pegan en la unidad C, así como está acá, la unidad C. Una vez que abrimos esta carpeta, entonces aquí tenemos todos estos. Entonces, este es el calculador, es el que hace el cálculo de los UPS. Bueno, abrimos ese. Estamos, ahí ya lo tenemos el tiempo de descarga. Podemos, yo coloco aquí, quiero 150 watts. Puedo calcular para online o para interactivos. Con interactivos, entonces calculo. Ya me tiene calculado. Entonces, lo que me dice que este UPS, por ejemplo, que es el más 750, me puede dar un respaldo de 16 minutos para esta carga. Pero si yo tuviera una carga de solamente de 50 watts, vuelvo a calcular. Este mismo que hace rato, me puede dar hasta 59 minutos de tiempo de respaldo. Ahora, si por ejemplo tenemos un poquito de problema de poder hacer la cara. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una cámara. Aquí vamos a poner la cámara. Entonces, aquí pueden guardar si quieren ustedes para identificar, aquí para poder guardar. Entonces, la cámara, ¿cuánto es? De 12 voltios. El amperaje, 0,5 o 0,4 también puede ser, no sé. Entonces ya me calculó la potencia. Esta es la potencia. ¿Cuántas cámaras? Vamos a decir que vamos a colocar unas 12 cámaras. Adicionamos a la lista, ya tenemos. Luego vamos a colocar un XBR, pues un XBR que también directamente podemos escribir aquí, un XBR que consume 36 watts. Muy grandecito, el grandecito nos consume. Hombre, 48 watts. Cantidad, un XBR. Adicionamos a la lista. Bien, como ya estamos adicionando a la lista, vamos a cargar la lista con esto. Y así aquí pueden colocar todas las caras que ustedes necesiten colocar al UPS. Puede ver un router, un switch, etcétera, todo. Y luego subimos a la lista. Perfecto, tenemos 147 vatios, calculamos. Bueno, para este UPS son pequeñitos, ¿no? Son pequeñitos, también son 16 minutos, etcétera. Pero si yo quisiera una carga grande, por ejemplo, si yo quisiera colocar una carga, vamos a decir, de 1500 watts, carga grande. Aquí ya no hay ningún interactivo para ese valor. Entonces, lo que hacemos es colocar un PC online. El online sí, el de 10 kVA, por ejemplo. Es un PC de 10 kVA. Este me da 7 minutos.
pero yo necesito más tiempo. Pero tengo este UPS. Puedo colocarle bancos de batería, que hablábamos de los bancos de batería. Si le aumento un banco de batería, me puede dar 27 minutos. Si aumento un banco con dos baterías, me da 49 minutos. Si aumento un banco de batería con tres, me puede dar 1 hora y 13 minutos. Ahora hay UPS, por ejemplo, UPS de 10 kVA, mucho más grandes, y las de todos los más grandes, este me da 49 minutos. Si a este le adiciono yo dos bancos de batería, ya puedo tener 4 horas y 46 minutos. Pues ya en caso, este software está certificado por CDP, el funcionamiento y la implementación que ya tenemos funcionando en varios países. Así que el software es bien confiable. Pero no tengan por qué dudar, ¿no? Entonces, en sus cálculos. Bien. De esa manera podemos calcular. Ahora aquí tenemos unas cargas registradas para guardar nuestros registros de carga. Aquí pueden guardar sus cargas o hacer una nueva lista. Perfecto, ¿no? Pero mayormente lo tenemos acá. 250 watts, etcétera, etcétera. Y así podemos hacer nuestros cálculos. Espero que hayan podido instalar. Reitero la forma como lo van a instalar esto. Tenemos que primero agarrar la carpeta que es así, lo van a descargar como una carpeta, ¿no? Comprimida que han descargado, lo abren y lo copian en la raíz de la unidad C, la carpetita, abre. Ahora, al dar esto, de repente a algunos les va a pedir, por ejemplo, que no tengan Framework 3.5, 3.5, por internet lo descargan nomás el Framework, ¿no? Entonces, tranquilamente van a poder funcionar. Entonces, esta es la base de datos, esto no hay que borrar, esta es la base de datos. Esta es la base de datos. Ya, aquí están los archivos de los UPS. Ahí están los archivos, todos los UPS que calculamos. Aquí tenemos otro software que es prácticamente, ya lo van a ir viendo. Esto es un cálculo para dimensionar cables. Como decir, por ejemplo, si yo tengo un cable que aquí lo coloco 14 voltios a 80 metros, ¿cuánto voltaje me llega con una carga de una corriente de 0,5, una corriente de 1 ampere, etcétera, ¿no? Siempre hemos traído bastante. Bien. Entonces, así es como es que hemos pasado este webinar. A ver si hay alguna pregunta, yo les voy a dejar un poquito de este lado. Aquí les dejo mi correo. Está mi correo y también está el celular que tiene WhatsApp para cualquier consulta. Si alguien no puede descargar, escríbame, entonces yo lo voy a enviar o por WhatsApp o luego la dirección para que haga descarga y todos tengan su software para que hagan su cálculo, ¿no? Su cálculo. Que hoy hayan estado participando de este curso es que se van a llevar este software para que puedan hacer sus cálculos de sus UPS. Así uno ya vaya a comprar todo este UPS con estas características para dar solución a sus clientes. A ver si hay alguna. No se preocupe. Escríbanme aquí, yo les voy a mandar un UPS que esté funcionando. No sé de cuánto se me dejó esto. Tal vez ya no hay problema. Me escriben acá, o si no, al WhatsApp, yo les voy a enviar el software. Solamente les voy a enviar el ejecutable y lo cambian en la carpeta y listo. O sea, les voy a enviar esto, ustedes lo cambian, esto y no hay problema. Perfecto. Esa era una versión anterior entonces, porque la otra versión no tiene fecha de vencimiento. Bien. Ya, a ver, no se preocupe. Muy bien. Bien, entonces no va a haber problema, me envían al correo, yo les voy a enviar en esto. Yo también les voy a pasar a Rafael para que les pueda también, que creo que ya tiene una versión Rafael ahí,
que les puede también dar una copia. Espero que les haya sido útil este webinar y bueno, pues hasta otra oportunidad donde ojalá podamos también ver los UPS online y bueno, cuando pase esta pandemia también aquí hacemos los cursos presenciales, etcétera. Muy bien, que tengan un buen resto del día y que sea hasta otra buena oportunidad. Espero que les haya servido bastante este webinar. Muchas gracias.